Del magisterio de la Iglesia. Relaciones de la Iglesia con el Estado. Independencia de la Iglesia. La Iglesia en sus cosas es independiente del poder civil, especialmente en las causas matrimoniales. Tiene derecho a poseer bienes temporales independientemente del Estado. Justamente es dotada de los mismos por los señores temporales. Reconocimiento del Estado. La Iglesia reconoce el Estado y sus derechos. Reconoce la potestad del gobernante civil, aunque sea pecador. La Iglesia no se opone al bien temporal de la sociedad, ni se opone al progreso actual de la misma. Pero el Estado no es la fuente de todos los derechos. El Estado y la Iglesia. El Estado no puede ser gobernado independientemente de la religión, y ésta ha de ser la católica, sea la única religión del Estado. No ha de haber separación entre la Iglesia y el Estado, sino entrar por el camino de una mutua concordia. En caso de discrepancia de leyes hay que obedecer a la Iglesia y no al Estado. Limitaciones del Estado. No tiene poder alguno negativo e indirecto en las cosas sagradas, ni derecho prevalente en caso de conflicto, ni derecho de anular los concordatos. No puede proclamar la libertad de conciencia o de cultos, dentro de la necesaria tolerancia religiosa, ni puede proclamar el derecho de manifestar públicamente cualquier tipo de ideas, ni sustituir la verdadera noción de derecho por la fuerza del hecho consumado. No puede perseguir las órdenes religiosas, o abrogar la facultad de pedir limosnas, o permitir las obras serviles en los días prohibidos. Con las ciencias. La Iglesia tiene potestad sobre los filósofos y sobre la misma filosofía, incluso en materias aún no definidas expresamente. Por consiguiente, no debe tolerar los errores filosóficos. Los errores contrarios a la fe no pueden ser conclusiones legítimas de la ciencia. Pero la Iglesia no reprueba los estudios científicos ni les prohíbe usar de sus propios métodos. Con la civilización. La Iglesia contribuye a la cultura. Su doctrina no se opone al bien y al bienestar de la sociedad humana. No impide el libre progreso de la ciencia, ni con el método escolástico. No es contraria a la verdadera libertad, pero no debe reconciliarse con el liberalismo y con cierto progreso y civilización. Puede acomodarse en lo disciplinar a las varias condiciones de los tiempos, sin omitir o suavizar ciertos puntos de su doctrina. El romano pontífice, primado de Pedro. Cristo prometió y confirió a Pedro el primado de jurisdicción sobre la Iglesia universal. Por consiguiente, Pedro es el príncipe de los apóstoles, superior a San Pablo, es el vicario de Cristo, fundamento de la Iglesia, cabeza de la misma, y principio visible de unidad. De él procede el mismo episcopado y toda autoridad. Pedro tuvo conciencia de su primacía. Pedro tiene sucesores, y por derecho divino sucesores perpetuos. Esta sucesión se encuentra en el obispo de la ciudad de Roma. La sede de Pedro. 3 sedes se honran con el nombre de Pedro. San Pedro fundó la iglesia de Roma, en donde junto con San Pablo sufrió martirio bajo Nerón el año 163. La sede de Roma es la sede de San Pedro, la cual no puede trasladarse sin anuencia del Papa. Por lo tanto, la iglesia de la ciudad de Roma
es la maestra y defensora de la verdad, inmune de error, madre y maestra de todos los fieles y de todas las iglesias, a las cuales sobrepuja en excelencia, y cuya cabeza es sobre las cuales cuya cabeza es, sobre las cuales posee el principado de potestad, todo lo cual se debe no a las condiciones políticas, sino a la ordenación de la providencia divina. Primado del romano pontífice. El romano pontífice es el sucesor de San Pedro. Existencia e institución. El romano pontífice tuvo siempre y sigue teniendo el primado sobre la Iglesia universal. Este primado no ha sido introducido por la Iglesia ni por el emperador, sino instituido inmediatamente por Cristo, quien, en la persona de San Pedro, constituyó al romano pontífice cabeza de toda la Iglesia. Naturaleza del primado. El romano pontífice es vicario de Cristo y cabeza de toda la Iglesia, cabeza única, no sólo ministerial, sino tal que por derecho divino tiene la suprema potestad, potestad ordinaria e inmediata sobre todos y cada uno, y privilegios inmutables. Este primado es, pues, supremo y perfecto. Extensión del primado. El romano pontífice tiene potestad El romano pontífice tiene potestad sobre los concilios, tiene jurisdicción sobre los obispos, por lo cual es superior ordinario de la diócesis y de todas las iglesias, sin perjudicar por ello la jurisdicción de los obispos, antes al contrario, confirmándola. Tiene cierta potestad sobre los príncipes y las cosas temporales y públicas. Todo bautizado le está sujeto en las materias sagradas, y el que rehúsa estar sujeto al romano pontífice o estar en comunión con los miembros de la Iglesia a él sujetos es cismático. Funciones y ejercicios del primado. En general, el romano pontífice apacienta, rige y gobierna a toda la Iglesia y a la Iglesia romana como Iglesia particular. Supremo moderador. Convoca, traslada, disuelve los concilios, instituye a los obispos y los traslada, juzga y castiga. Tiene absoluta potestad sobre las cosas espirituales, por lo cual dispone del tesoro de la Iglesia. Mirar el capítulo de las indulgencias. Supremo legislador. Él solo establece cánones, promulga legítimas decretales, dispensa de las leyes eclesiásticas. Es juez supremo, que no puede ser juzgado por otro alguno. A su sentencia no cabe apelación. Puede reservarse casos, y esto para toda la Iglesia. Puede excomulgar sin el consentimiento presunto de toda la Iglesia. Supremo doctor infalible de la Iglesia. Es supremo doctor de la Iglesia, cuyo oficio es definir y defender las verdades de la fe. Puede determinar los artículos de fe y las leyes acerca de las costumbres y buenas obras. A sus decretos se debe asentimiento y obediencia, aun cuando no se refieran a los dogmas acerca de la fe y costumbres. Este oficio nunca redunda en detrimento de las ciencias. El romano pontífice nunca erró en materias de fe y costumbres, ni siquiera el Papa Liberio. Con razón es llamado, pues, defensor de la fe. En materia de fe y costumbres es infalible, y al determinar el sentido de las palabras de un libro teológico, cuando habla es cátedra.
cuya sentencia definitiva es irretractable, aun sin previo consentimiento de la Iglesia docente o del concilio ecuménico. Persona del primado. El romano pontífice por derecho es elegido por los cardenales. Debidamente elegido es sucesor de Pedro y verdadero pastor de la Iglesia, cabeza de la misma, aunque fuere personalmente malo o no predestinado. Consecuencias de esta doctrina. Es la raíz de la unidad de la Iglesia, donde está el Papa, allí está la Iglesia. Las iglesias nacionales separadas de él no pueden admitirse, repugnan, con razón es llamado santísimo. Es necesario para la salvación estarle sujeto, se le debe obediencia. Independencia. No está sujeto al emperador, tiene plena libertad en toda la Iglesia, por lo cual, aun contra la voluntad del poder civil, puede comunicarse con los obispos y con todos los fieles. A él pueden recurrir siempre todos. Sus cartas tienen vigor y pueden ser publicadas aun sin la aprobación del poder civil, sin el cual tienen valor también las gracias por él concedidas.